Mi hijo usualmente me cuenta cosas, pero esa vez se planta a un lado de mi mesa y se pone muy serio y me dice, mamá, te quiero contar algo. Cuando estaba chiquito, me dejó mi mamá, que no me quería, con mi abuelita, y yo tenía 2 hermanos, eran más chiquitos, y yo los cuidaba, que según esto su mamá pues lo dejó. Me dijo que su papá se fue al cielo, que se fue al cielo conectado a una máquina. Cuentan que solo ellos dicen la verdad. Frases que las personas dicen durante su infancia y que se quedan grabadas para siempre en toda la familia. Oye, en ese cementerio me enterraron. Vidas pasadas que aún conservan en su fresca memoria, o almas que aún no pierden la capacidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Está en el closet, no tiene ojos, me asusta. Ellos lo dijeron. Podríamos definir a los milagros como situaciones sobrenaturales que se hacen presentes en la vida de una persona para cambiarla para bien, de tal manera que la ciencia difícilmente puede encontrar una respuesta lógica y contundente para tratar de explicar su origen. Y eso es precisamente lo que dice haber experimentado en carne propia la señora Elena Martínez, pues asegura que su embarazo se dio en condiciones totalmente contrarias a los graves riesgos que la ciencia planteaba, pero también asegura que su enorme fe en los ángeles le permitió contra todos los pronósticos ser madre de un hijo varón completamente sano. No lo cuento, solamente se lo contó a mi hermana, porque pues ahora sí que se respetan las creencias de todos, ¿verdad? Hay algunos que van a decir que no es cierto, que pues la imaginación de los niños es muy grande y con todo lo que ven y escuchan pues más, ¿no? Pero pues sí es algo que todavía me sorprende, la verdad. Mi creencia es en los ángeles, entonces yo siempre me encomiendo a ellos por la protección de mis hijos. De hecho, yo antes de salir embarazada, me dijeron que no podía salir embarazada por un problema, que tenía que seguir con medicamento y todo eso. Entonces yo, pidiendo a mis ángeles, yo dije que si yo salía embarazada, que si me mandaba un hijo, pues yo sería quien le hablara de su existencia, de los ángeles, cuando ella tuviera pues más conocimiento, más razonamiento, ¿no? Y justamente después de que yo hago mis oraciones, como a la semana, yo creo, sí, más o menos fue como a la semana, yo me hago una prueba de embarazo y salió positiva. Por si esto fuera poco, este pequeño nació con dones especiales que le permiten ver apariciones fantasmales y otras manifestaciones que a los demás no nos está permitido. Aunque lo más sorprendente y perturbador es que asegura recordar con claridad su vida pasada. Vida que, por cierto, no resultó nada agradable, pues su situación familiar fue literalmente opuesta a la actual y por eso valora enormemente el amor y el apoyo incondicional que le brinda su madre actual. Pues es que desde chiquito, por ejemplo, él se despertaba en la madrugada llorando así como desesperado, pero pues obviamente recurrimos al pediatra, ¿no? Que tuviera algún dolor o se sintiera mal por algo. Y de hecho no, el pediatra dijo que todo estaba normal y pues esos fueron como los episodios, podría decir, que yo empecé a notar raro. Y aparte donde vivíamos, atrás de donde dormíamos estaba un parque muy grande, donde hay unos árboles muy frondosos y siempre en la madrugada se paraba una lechuza y se escuchaba. Y pero siempre era como en cierta hora de la madrugada. Pero no era como que le tomara tanta importancia. Y ya posterior a eso, cuando él tenía como 3 años más o menos, pasó que en el cuarto donde dormimos, más bien, toda esta historia se remonta a cuando yo estaba chiquita.
falleció mi bisabuela en ese cuarto, que ahora es de mis hijos y mío. Y me acuerdo que decían que a mi bisabuela la tendieron en el suelo. O sea, fue algo que yo recuerdo, yo estaba muy chiquita, yo no lo viví, pero lo escuché. Esto fue un tema que jamás le conté a mi hijo, ni es un tema pues, para él, ¿verdad? Y una vez en la mañana yo le dije a él y a sus hermanitas que les iba a preparar el desayuno y que regresaba por ellos. Y los dejé jugando en el cuarto y de repente mi hijo me dice, mamá, pero yo no le tomé pues la importancia que estuviera gritando. Me dije, bueno, a lo mejor se están quitando los juguetes y por eso me gritó. Y por segunda vez volvió a gritarme, mamá. Y en eso escucho que mi mamá sale corriendo de su cuarto. Entonces dije, bueno, ¿y si está pasando algo, no? Y corrí atrás de mi mamá y mi hijo ya estaba en la puerta paradito, pero sí muy serio. Y dice, ahí estaba un muerto en el suelo. Y mi mamá y yo volteamos a vernos con una risa de nervios, ¿no? Y lo primero que nos dijimos fue de mi abuela, a mi bisabuela, ¿verdad? Y, o sea, de ahí yo jamás le volví a preguntar nada, porque pues sí me entró como que miedito, por lo mismo de que nunca le había contado, ni nunca lo había escuchado, ni es un tema para él. Mi hijo usualmente me cuenta cosas, pero me las cuenta así como a modo de sorprendente, ¿no? Para él. Mamá, me pasó esto. Pero esa vez se planta a un lado de mi mesa y se pone muy serio y me dice, mamá, te quiero contar algo. Y yo, sí, dime. Y me dice, tú eres la mejor mamá que yo he tenido. Y yo dije, bueno, voy a esperar a que me cuente más. Y yo, ¿de verdad? Y me dice, sí. Yo te quiero contar algo. Y me dice, cuando estaba chiquito, me dejó mi mamá, que no me quería con mi abuelita. Pero mi abuelita me regañaba porque yo era muy peleonero, pero ella sí me quería. Y mi papá también me quería. Y yo tenía 2 hermanos. Y yo le pregunto, ¿y tus 2 hermanos eran más grandes que tú, más chiquitos? Me dice, eran más chiquitos. Y yo los cuidaba. Entonces él me dice que según esto su mamá pues lo dejó. Mi hijo me dijo que su papá se fue al cielo y que pues pasó que se fue al cielo conectado a una máquina. Entonces pues para mí fue como que pues sorprendente, ¿no? Porque dije, ¿de dónde saca eso? Si yo estoy pues al pendiente de lo que él ve y todo, ¿cómo pudo pasar, no? Como yo soy creyente de los ángeles, yo siempre a él desde chiquito es como que oración a los ángeles y vamos a pedirle a los ángeles. Entonces él me dice, entonces los ángeles me mandaron a tu panza. Yo nací en tu panza, entonces ahora estoy aquí contigo y tú eres la mejor mamá que yo he tenido porque tú me cuidas, tú me amas, tú me ayudas. Y mi otra mamá no me quería. Y yo platicándole a mi hermana, le dije, oye, ¿sabes qué? Mi hijo me contó esto. Y yo le hablé, bebé, ¿me puedes contar? Y él me dice, no, porque ya te conté. O de repente me decía, es que eso es un secreto, no te puedo contar. Y yo, o sea, le llegué a insistir, ¿no? Para que me volviera a contar esa parte o me contara más. Y me decía, o me dice como, no me acuerdo. Pero es como que, pues sí, para evadir el tema, ¿no? Y yo sí soy creyente de esas cosas, pero no tan consciente de lo que realmente hay pues más allá, ¿no? Y después de que de que mi hijo me cuenta, que después de todo eso, yo llegué a ver videos de niños que justamente dicen eso, tú eres la mejor mamá que yo he tenido. Y, o sea, es algo que me pone la piel chinita porque coinciden. No me da miedo. Y a la vez digo, bueno, pues qué padre que a lo mejor le esté dando lugar a un acontecimiento que en su vida pasada pues le fue mal, ¿no? Vivió algo feo. Y a lo mejor ahora realmente yo sí soy quien lo está ayudando por lo mismo de que... Y constantemente sí me dice, mamá, tú eres la mejor mamá que yo he tenido. Esa es una de las frases que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me lo dice? Obviamente aceptas a tu hijo, ¿no? Y escuchar lo que te dicen, así sea
real o no, es importante pues escucharlos y es parte también de su desarrollo. Y yo en mi caso, que yo sí creo en eso y que soy pues un tanto espiritual, se podría decir, que sí me gustan esos temas y que creo en esos temas. Yo digo que sí es bueno, obviamente escucharlos, ¿no? Y apoyarlos y darles la importancia que ellos necesitan. Subestimar o ignorar todo aquello que los niños nos cuentan puede ser un grave error, ya que si bien su imaginación no tiene límites, también existen situaciones inquietantes, como este caso en concreto, donde la realidad supera la ficción y lo inexplicable a la lógica.